Había días en que María Elena despertaba antes del amanecer en Tzintzuntzán, la pequeña villa de Michoacán, conocida por sus cerámicas y por el silencio que corta como vidrio. Sus dedos aún ardían por el agua caliente del día anterior. En el espejo roto colgado en la pared del cuartito que compartía con la madrina, se veía a una niña de 18 años, con los ojos de su madre, verdes como el maíz aún por madurar, pero con las manos de una vieja, agrietadas y enrojecidas, cubiertas por pequeñas quemaduras que nunca cicatrizaban completamente. No había madre para pedirle perdón por sus ojos. Un momento. Antes de continuar con esta historia, le pido que deje su like y se suscriba ahora al canal, pues el final de esta historia lo va a sorprender profundamente, y es su suscripción la que permite que más historias del pueblo no se pierdan en el tiempo. Y cuénteme en los comentarios, ¿desde qué ciudad está usted viendo esta historia? Me encantará mandarle un saludo. Haga eso ahora, para que no necesitemos interrumpir más. Ahora, continuemos. Que la historia de María Elena comenzó en una tarde de lluvia, 9 años antes, cuando la fiebre de su madre Rosalía no cedía. Rosalía Salvatierra había sido una mujer alegre, una mujer que cantaba mientras trabajaba, que conocía el nombre de cada flor que crecía en las orillas del lago de Pátzcuaro, conocía el color exacto de cada puesta de sol, conocía las historias de las piedras antiguas que rodeaban la villa. Se había casado con don Javier Flores, un hombre que todos respetaban, un comerciante de cerámica que viajaba hasta Guadalajara vendiendo las piezas más bellas que salían de las manos de los artesanos de Tzintzuntzán. Don Javier había muerto cuando María Elena tenía apenas 5 años. Un accidente con el caballo, decían. Pero las lenguas de Tzintzuntzán susurraban otras cosas, que tal vez no fuera accidente, que tal vez involucrara apuestas de juego, que tal vez Javier debía dinero a personas que no aceptaban disculpas, pero esos eran solo susurros, y los susurros no dejan marcas visibles, solo marcas en el alma de quien los oye. Rosalía se quedó sola con una hija pequeña y una herencia que había guardado con cuidado durante años. La casa de adobe, el terreno fértil y una vasija de barro enterrada en el suelo del cuarto, conteniendo monedas de oro y billetes que ella había reunido desde antes de casarse, desde cuando era apenas una muchacha trabajando en las casas de las familias ricas de Morelia. Rosalía había planeado todo con la precisión de quien siente la muerte llegando. Había escrito testamentos con su letra delicada. Había buscado al padre don Félix y buscado testigos respetables. Había dejado todo documentado para su hija, porque sabía que moriría. Una mujer siente esas cosas, siente cuando el cuerpo comienza a rendirse, siente cuando el destino está tocando a la puerta, cuando la mano invisible del tiempo ya está sobre su hombro. La fiebre duró 40 días de delirio, 40 noches de susurros, 40 madrugadas en que Rosalía llamaba por el nombre de su hija en sueños febriles, como si quisiera grabar cada detalle de la niña en su memoria, como si supiera que en breve no tendría más acceso a esos detalles sino a través de la eternidad. En aquel tiempo, doña Marcela había llegado a Tzintzuntzán. Marcela era la media hermana de Rosalía, hija del primer matrimonio del padre de ambas, un matrimonio que había terminado cuando la primera esposa murió de parto. Marcela tenía 14 años más que Rosalía, y durante toda la infancia de Rosalía había sentido resentimiento por el nuevo matrimonio del padre, por el amor que él derramaba en su segunda familia, por el hecho de que la herencia había sido dividida cuando debería haber sido enteramente suya. Cuando Rosalía enfermó, Marcela apareció con comida casera preparada con sus propias manos, apareció con palabras de consuelo que parecían genuinas.
Apareció como quien había estado esperando por esa oportunidad toda la vida, como un animal de rapiña que finalmente sintió el olor de la sangre. «No necesitas preocuparte por nada», dijo Marcela, su voz dulce como miel envenenada, mientras sostenía la mano febril de su hermana. «Si algo te sucede, que Dios no permita, yo cuidaré de María Elena. No le faltará nada, lo prometo ante Dios y los santos». Rosalía, con el cuerpo ardiendo de fiebre, había creído. Había apretado la mano de su hermana con toda la débil fuerza que le quedaba y dicho: «Gracias, Marcela, eres una bendición, eres mi hermana verdadera». Rosalía murió un domingo, murió de madrugada, cuando ningún testigo estaba despierto para ver. Murió en silencio, como había vivido sus últimos días, susurrando oraciones y el nombre de su hija. Murió con los ojos abiertos, mirando hacia una ventana donde no había nada más que oscuridad, como si estuviera viendo algo que ninguna persona viva podía ver. En el funeral, doña Marcela fue quien lloró más alto, fue quien se arrodilló con más devoción, fue quien recitó el rosario con más fervor, sus labios moviéndose con la perfección de quien había practicado aquel papel durante semanas. Fue quien besó la frente de María Elena con una ternura que hacía parecer genuina. Y todos en Tzintzuntzán dijeron: «Qué suerte tiene María Elena, qué suerte que tenga una madrina como esa, qué suerte que no se haya quedado verdaderamente sola en el mundo». En los primeros meses después de la muerte de Rosalía, Marcela cumplió sus promesas. La niña tenía comida, la niña tenía un techo, la niña tenía una madrina que la besaba en la frente antes de dormir, que secaba sus lágrimas, que susurraba palabras de consuelo en la oscuridad. Pero gradualmente, tan gradualmente que María Elena casi no notó cuando cambió, la madrina se transformó en algo diferente. La transformación fue como el cambio de estaciones. No hay un día exacto en que el verano se vuelve otoño, pero un día despiertas y te das cuenta de que las hojas cambiaron de color. Comenzó pequeño, una comida saltada, un vestido rasgado que no era remendado, una crítica aquí, un castigo allá, siempre acompañada de explicaciones que parecían tener sentido en la época, que parecían ser lecciones necesarias. «Eres perezosa como tu madre», decía Marcela, transformando la memoria de Rosalía en veneno. «Tu madre siempre fue indolente, dormía hasta tarde mientras otras mujeres trabajaban, por eso Dios la llamó tan temprano, como castigo por su pecado de inercia». María Elena sabía que eso no era verdad. Su madre había trabajado sin cesar, pero aprendió rápidamente que no tenía sentido discutir. Discutir solo empeoraba las cosas. Discutir traía golpes en los hombros y rodillas presionadas contra el suelo duro. A los 8 años, María Elena dejó de ir a la escuela. Marcela había dicho que era un gasto innecesario, que las niñas no necesitaban educación, que la educación volvía a las niñas arrogantes e ingratas, que era responsabilidad de María Elena ayudar con los gastos de la casa, ya que Marcela estaba cargando esa cruz sola. En los 10 años, María Elena no sabía que había una herencia que era suya. No sabía que su madre había dejado documentos, firmados, testificados, legítimos. Marcela había puesto la casa bajo su nombre a través de falsificaciones. Había encontrado a un hombre, un notario corrupto en Pátzcuaro, llamado Don Óscar, que había hecho papeles falsos a cambio de monedas de oro. Le había dicho a María Elena que su madre había dejado deudas, no bienes, que el dinero se había esfumado en cuentas médicas, que Marcela era la verdadera generosa al permitir que vivieran juntas. «Deberías estar agradecida», decía Marcela todas las noches, mientras María Elena secaba los platos en la cocina oscura. Mientras otras niñas huérfanas viven en las calles, vendiéndose a hombres malos, tú tienes un hogar, tienes comida, tienes una madre, tienes todo lo que una niña malagradecida como tú merecería esperar de la vida. «Tú no eres mi madre», había dicho María Elena una vez con 8 años, los ojos llenos de lágrimas que no lograba contener. Lo había dicho por la noche, cuando pensaba que Marcela estaba durmiendo. Lo había susurrado para sí misma, como si pudiera robar aquella verdad sin que nadie oyera. Pero Marcela había oído.
Marcela siempre oía. Lo que Marcela hizo aquel día dejó una marca en el brazo de María Elena que tardó semanas en desaparecer. Y también dejó una lección que tardó años para que María Elena olvidara. Ciertas verdades no deben decirse en voz alta. Ciertas palabras son peligrosas. El silencio es siempre más seguro. Ahora, a los 14 años, María Elena no sabía cuántas cosas había perdido. No sabía sobre la educación que le había sido negada. No sabía sobre las niñas de su edad que podían leer libros, que podían pensar sobre el futuro, que podían soñar con algo que no fuera supervivencia. No sabía que había una biblioteca en Morelia. No sabía que había un mundo más allá de Tzintzuntzan, donde mujeres escribían libros y enseñaban a otras mujeres. Sabía apenas que despertaba cansada y dormía cansada. Sabía apenas que sus dedos dolían con un dolor que era parte quemadura, parte rigidez, parte simple fatiga. Sabía apenas que doña Marcela rezaba el rosario todo el día y era llamada santa mientras la golpeaba, una niña a quien nadie defendía porque nadie sabía que era posible necesitar defensa de una madrina. En aquella madrugada específica, cuando María Elena despertaba antes de que el gallo cantara, porque había aprendido que despertar temprano era más seguro, que había menos tiempo para cometer errores durante el día si el día comenzaba aún en la oscuridad, el único consuelo que tenía era la memoria vaga, casi borrada, como una pintura antigua, del rostro de su madre, del olor de las manos de su madre, de la voz de su madre cantando mientras trabajaba, aquella música que nadie más oía, aquella música que había muerto cuando Rosalía murió. Esas memorias eran todo lo que quedaba de un mundo anterior, un mundo que había desaparecido de una forma tan completa que María Elena a veces se preguntaba si había realmente existido o si era apenas un sueño que una niña cansada había inventado para consolarse durante las noches más largas. La misa de las 5 de la mañana era siempre la misma, con la precisión de un ritual que se había repetido desde tiempos inmemoriales. El padre don Félix, un hombre de 70 años con voz que rechinaba como cuero viejo, entonaba las palabras latinas con la precisión de quien las había repetido millones de veces. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantaba el cáliz, pero su voz permanecía fuerte, la voz de un hombre que aún creía que sus palabras importaban, que aún creía que Dios lo escuchaba. El incienso quemaba en el altar, creando nubes que subían como almas camino al cielo. El olor era denso, sofocante, sagrado. Se mezclaba con el aroma del adobe mojado, de las velas de sebo, del cuerpo de cientos de fieles reunidos en aquella pequeña iglesia de Santo Saturnino. Doña Marcela se arrodillaba bien al frente, donde todos pudieran verla. Sus labios se movían en perfecta sincronía con las palabras del Padre, como una actriz que hubiera memorizado su papel con precisión obsesiva. Su rostro estaba transfigurado en devoción que parecía genuina para cualquiera que no conociera la verdad. Era la devoción de quien había practicado frente al espejo. Era la devoción de quien estaba consciente de cada mirada que recaía sobre ella. Su rosario de madera de olivo, las cuentas pulidas por el toque de manos que rezaban sin nunca verdaderamente creer, brillaba bajo la luz de las velas, como si el propio objeto hubiera sido bendecido por una gracia que su portadora no merecía poseer. María Elena se quedaba detrás de ella como una sombra, invisible incluso para las velas que quemaban en el altar. Sus rodillas aún dolían del día anterior. Había pasado la tarde en la casa de doña Remedios lavando ropa, una tarea que Marcela había alquilado por algunos pesos, pesos que María Elena nunca vería, pesos que Marcela guardaba en una caja de madera debajo de su colchón. La tarea había sido particularmente brutal. Doña Remedios había exigido que toda la ropa de su familia fuera lavada, más de 50 piezas en un único día.
pañuelos, vestidos, camisas de trabajo, toallas gruesas. El agua tenía que estar caliente todo el tiempo. Las manos de María Elena se habían quedado rojas como carne cruda. «Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo», entonaban los fieles, sus voces elevándose en unidad. Doña Marcela cantaba junto, su voz melodiosa fluyendo por la nave de la pequeña iglesia. Había algo perturbador en ver a aquella mujer cantar con tanto sentimiento, con tanta aparente autenticidad, mientras apenas 2 noches antes había arrojado agua caliente en los pies desnudos de María Elena por haber dejado caer un vaso de leche en la cocina. ¡Qué desperdicio!, había gritado Marcela casi en éxtasis en su rabia, como si el derrame de la leche fuera no solo una negligencia, sino un insulto personal contra ella. Mientras niños en la ciudad mueren de hambre, tú tiras comida. ¡Qué ingratitud! ¡Qué pecado! ¡Qué demostración de falta de respeto por la generosidad que derramé sobre ti! Y había empujado a la niña contra la pared, no con toda su fuerza. Marcela era demasiado inteligente para dejar marcas visibles en el rostro, sino con fuerza suficiente para hacer que María Elena se golpeara la cabeza en el adobe y viera estrellas por un momento. El dolor había irradiado por su cuerpo como un relámpago. Después de la misa, doña Marcela conversaba con el padre y con las otras mujeres devotas que formaban un círculo a su alrededor como si ella fuera el centro del mundo. Mujeres de 60 años que usaban velos negros, viudas que usaban rostros permanentemente tristes, madres que habían sacrificado todo por los hijos y esperaban reconocimiento público. «¿Qué obra es cuidar de esa niña sola?», decía Marcela, su voz cargada de sacrificio dramático. «¿Qué cruz cargo? Es huérfana, pobrecita. No tiene padre, no tiene madre. Si no fuera por mí, estaría viviendo en las calles, vendiéndose a hombres malos, como tantas otras niñas desafortunadas. Pero yo asumí esa responsabilidad. Yo le dije al Señor que cargaría esa cruz, que soportaría esa carga». Y las mujeres tocaban su brazo con admiración, algunas besando su mano como si fuera una reliquia sagrada, como si su piel hubiera sido tocada por santos. Una de ellas, doña Consuela, que tenía una mirada que raramente se desviaba de lo que parecía obvio, había dicho cierta vez: «Eres una santa, Marcela, una verdadera santa del Señor. La Iglesia debería reconocer tu sacrificio. El obispo debería saber sobre tu obra». Marcela había sonreído, aquella sonrisa que María Elena había aprendido a odiar con una intensidad que a veces la asustaba, aquella sonrisa que revelaba una alegría que venía de un lugar equivocado, de algo corrupto, y respondió: «Apenas cumplo mi deber cristiano. Cualquier mujer de fe haría lo mismo. ¿Qué sería de esa pobre niña sin mí? Probablemente estaría muerta en los campos, comida por coyotes». Esa pregunta quemaba dentro de María Elena como brasa bajo ceniza, porque conocía la respuesta. Sin Marcela, ella tendría una casa que era suya, tendría dinero que era suyo, tendría la oportunidad de ir a la escuela, de vivir. Después de la misa había el trabajo. Siempre había trabajo. En aquel martes en específico, Marcela había hecho un acuerdo con las familias ricas del lado norte de Tsintzuntzan. María Elena sería enviada para lavar toda la ropa pesada, toallas de cama, cortinas gruesas, sábanas de lana. Era trabajo que debería ocuparla hasta el crepúsculo, hasta que sus dedos estuvieran arrugados como los de una abuela. Cuando María Elena llegó a la casa de doña Remedios, una mujer de mediana edad, que había sido bonita antes de ganar peso y amargura, recibió instrucciones claras en una voz que no admitía discusión. El agua debe estar caliente. El primer enjuague es solo con agua. El segundo, con jabón. El tercero, de nuevo con agua. Y nada de excusas si dañas cualquier cosa. Si una sola pieza sale con marcas, no serás pagada. En verdad deberás pagar por los daños. Doña Remedios era irritable y rápida para criticar. A cada error, real o imaginario, lanzaba comentarios que caían como piedras. «Tu brazo está débil», dijo ella mientras observaba a María Elena trabajar. «Por eso la ropa queda demasiado blanca. Estás destruyendo la tela. Las fibras no pueden soportar esa cantidad de fricción. Eres desastrosa». María Elena no sabía si estaba bien o mal.
Sabía apenas que debía aceptar. Sabía apenas que discordar significaría no recibir el pago, y sin pago, Marcela la castigaría. Había otras niñas trabajando aquel día, 3 niñas de 14 años como María Elena. Pero esas niñas venían de familias que las reclamaban al final del día. Venían de casas donde había comidas. Venían de vidas que incluían educación, posibilidad, esperanza. Una de ellas, Lupita, había susurrado a María Elena mientras lavaban juntas, ambas arrodilladas en el agua sucia, ambas con las manos rojas e hinchadas. Mi padre me llevará a Morelia el próximo mes. Hay una escuela allá, para niñas. Estudiaremos a leer libros, a contar, hasta un poco de francés. Mi padre dice que debo aprender la lengua de Napoleón, que es la lengua de la cultura y del progreso. María Elena se había sentido muriendo por dentro oyendo eso. Había sentido cómo su corazón se convertía en una cosa pequeña y arrugada dentro de su pecho, como una uva que había sido dejada al sol por mucho tiempo, porque sabía que nunca iría a Morelia. Sabía que nunca aprendería francés. Sabía que su futuro era este: agua caliente, ropas ajenas, manos que envejecían más rápido que el tiempo permitía. ¡Qué suerte!, había dicho a Lupita, y había cambiado de tema porque era más seguro. Había aprendido que expresar deseos era peligroso, que soñar era un lujo que no podía permitirse. En el camino de vuelta a casa, llevando algunos pesos que Marcela había negociado para ella, pesos que sería una pequeña ilusión creer que eran de ella, María Elena paró en el pequeño mercado que existía en la plaza. Era un lugar donde podía estar lejos de Marcela, lejos del juicio, lejos de la esclavitud que definía su vida. Había hambre que iba más allá del hambre física. Había hambre de observar personas viviendo vidas normales. Había hambre de estar en un lugar donde nadie sabía que era esclavizada. Había hambre de pertenecer a un mundo que no fuera tan pequeño, tan oscuro, tan apretado a su alrededor. En el mercado había un hombre vendiendo semillas de flor. Era viejo, con un rostro como cáscaras de nuez, y tenía una voz que era de una gentileza rara en Tzintzuntzan, la gentileza de alguien que había visto mucho sufrimiento y había decidido ofrecer bondad en respuesta. ¿Quieres una para tu madre, niña?, preguntó él, ofreciendo una muda de una flor roja. Roja como sangre, roja como pasión, roja como todo lo que había sido quitado de María Elena. María Elena sintió las lágrimas quemar sus ojos, porque no podía explicar que su madre estaba muerta, que había muerto antes de que María Elena tuviera memorias suficientes para sostener su rostro con claridad. Que a veces ella se preguntaba si realmente había una madre, o si era apenas un cuento que alguien había contado a una niña pequeña para hacerla creer que había sido amada una vez. Sí, dijo ella apenas, una flor para mi madre. Ella plantó aquella flor detrás de la casa, en un pequeño espacio que Marcela nunca notaba, protegido por la sombra de un árbol que crecía junto a la pared. Aquella noche, cuando Marcela estaba rezando el rosario, siempre rezando el rosario, como si aquellas cuentas pudieran absolverla de sus pecados, María Elena regó la flor con agua de la jarra de barro, susurrando palabras que no sabía si eran oración o apenas conversación con un fantasma. Esa flor se convirtió en su único acto de resistencia silenciosa, su único secreto, su único símbolo de que había algo dentro de ella que Marcela no poseía completamente. Pero había otras cosas que Marcela había hecho en aquella época que María Elena no percibía completamente. Pequeñas crueldades que se acumulaban como nieve en una montaña, que se amontonaban silenciosamente hasta que un día, sin aviso, todo se derrumba. Hubo la noche que Marcela la dejó del lado de fuera de la casa por 6 horas, porque María Elena había comido un pan que Marcela estaba guardando. Había sucedido en el invierno, cuando el aire era tan frío que parecía que la respiración podría congelarse. María Elena había permanecido del lado de fuera.
descalza, mientras Marcela miraba desde adentro a través de la ventana, como si estuviera observando un animal en una trampa. Hubo la tarde que la obligó a cargar agua del pozo repetidamente hasta que sus brazos no obedecían más. 20, 30, 40 viajes. El agua pesaba cada vez más. Sus pies resbalaban en el lodo, pero Marcela continuaba apuntando hacia el pozo. Continuaba gritando para que trajera más. Hubo las palabras que Marcela decía constantemente sobre la ingratitud de María Elena, sobre cómo ella era un peso, una carga, una cruz que Marcela cargaba con paciencia cristiana que raramente tenía paciencia. Si fueras agradecida, decía Marcela, habrías comenzado a trabajar hace más tiempo. Si hubieras comenzado antes, yo no estaría tan pobre ahora. Pero no, tú duermes mientras otros trabajan. Tú comes mientras otros pasan hambre. Tú estiras los brazos y ríes mientras mi vida se gasta cuidando de ti. María Elena había comenzado a trabajar a los 8 años. Pero eso no importaba. Marcela estaba construyendo una narrativa en que María Elena era siempre la culpable, en que la explotación era gratitud, en que la esclavitud era generosidad. Una noche, después de una jornada particularmente brutal, un día en que había sido enviada a 2 casas diferentes, 1 hora cada una, donde la primera dueña la había tratado tan mal que la segunda dueña tuvo pena de ella y ofreció un plato de comida que María Elena escondió para comer después. María Elena se sentó en el suelo de la cocina y simplemente comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos que venían de un lugar tan profundo que parecían venir de sus propias raíces, de un pozo que se había llenado a lo largo de 9 años de dolor silencioso. Marcela estaba en la sala, rezando, pero oyó. Marcela siempre oía. Vino hasta la cocina con pasos rápidos, su rostro rojo de rabia que parecía venir de un lugar más allá de simple irritación. Parecía rabia por el hecho de que María Elena tuviera sentimientos, por el hecho de respirar, por el hecho de existir. ¿Por qué estás llorando?, preguntó ella, como si María Elena no tuviera derecho de sentir emociones, como si el llanto fuera un lujo reservado apenas para aquellos que merecían sufrir. Estoy cansada, dijo María Elena, y fue honesta por primera vez en meses. Estoy tan cansada. Mi cuerpo está tan cansado que a veces no logro recordar cómo es no estar cansada. Marcela la miró por un largo momento, y entonces, lentamente, su rostro se transformó. Su expresión de rabia se transformó en algo que podría haber sido compasión si viniera de una persona diferente, pero viniendo de Marcela era apenas otra forma de crueldad. Era el tipo de compasión que viene de un lugar de poder absoluto, de alguien que puede escoger ser gentil o cruel, y sabe que no hay diferencia entre las dos cosas cuando se tiene todo el poder. ¿Crees que estás cansada?, preguntó Marcela, su voz súbitamente baja y peligrosa, como la de una depredadora susurrando a su presa. ¿Crees que sabes lo que es cansancio? Yo sabía lo que era cansancio antes de que nacieras. Yo trabajé mientras tú dormías. Yo recé mientras tú desperdiciabas tu tiempo con esos pensamientos ingratos. Yo sacrifiqué mi vida, mi juventud, mi belleza, todo, María Elena, y tienes la audacia de sentarte aquí y quejarte. Y entonces Marcela hizo algo que nunca había hecho antes. Se quitó su rosario del cuello y lo puso en las manos de María Elena con un gesto que era casi gentil, casi maternal. Esto, dijo ella, es la razón por la cual yo sigo adelante. Esa es la razón por la cual yo no desisto. La fe. Deberías rezar un poco. Tal vez Dios te volvería menos ingrata. Tal vez el Señor llenaría tu corazón de gratitud en vez de amargura. María Elena miró el rosario en sus manos. Las cuentas de madera aún estaban calientes del cuerpo de Marcela, y en aquel momento algo cambió dentro de ella. No era un entendimiento completo de lo que había sucedido. No era aún la rabia que finalmente explotaba en conciencia, pero era una semilla de duda.
era una pequeña brecha en la narrativa que Marcela había creado tan cuidadosamente. Porque María Elena pasó la noche rezando con aquel rosario, sus dedos callosos deslizándose sobre las cuentas de madera, sus labios susurrando palabras que había memorizado pero nunca realmente comprendido. Y por primera vez, mientras rezaba, comprendió que la oración no estaba funcionando para Marcela. Si Marcela rezaba tanto, si tenía tanta fe, si tanta devoción genuina, ¿por qué era tan cruel? ¿Por qué estaba tan llena de odio? ¿Por qué había tanto veneno en su corazón? Y si la fe de Marcela no funcionaba, pensó María Elena, entonces tal vez la fe no fuera sobre el rosario, tal vez no fuera sobre las palabras correctas dichas en el momento correcto, tal vez fuera sobre algo más profundo, algo que Marcela no poseía y que María Elena, a pesar de su pobreza y su cansancio, aún poseía. Compasión, capacidad de amar, capacidad de sufrir sin transferir ese sufrimiento a los otros. En aquella noche, algo comenzó a moverse en el universo. Las fuerzas que coordinan justicia comenzaron a posicionarse. El destino comenzó a diseñar su plan con la precisión de un bordado antiguo, hilo por hilo, punto por punto. Y todo comenzó con una carta que había llegado aquella tarde de martes, traída por un cartero que venía de Morelia. Marcela estaba en la misa, donde pasaba la mayoría de sus días, al lado del padre don Félix, conspirando para canonizarla en vida a través de su devoción performática. La carta había sido dejada en la pequeña mesa junto a la puerta, próxima a un jarrón de cerámica que había sido herencia de Rosalía, un jarrón que Marcela nunca había roto, no por respeto, sino porque sabía que sería más valioso entero para vender después. María Elena encontró la carta cuando volvió del trabajo, sus dedos ya sangrando de pequeñas heridas abiertas por el jabón duro. El sobre era de cartón fino, con una letra cursiva elegante que no era reconocida, pero había un nombre: Señorita María Elena Flores Salvatierra. El corazón de María Elena se aceleró. Nadie la llamaba por el nombre completo. Nadie reconocía que ella era Flores Salvatierra, que había herencias en su sangre, que su padre había sido comerciante respetado, que su madre había sido hija de gente que tenía peso en la comunidad. Con las manos temblando, abrió la carta. Era de una notaría en Morelia, de un notario llamado Don Óscar Reyes, la misma persona que había falsificado los documentos de propiedad para Marcela. Pero este Don Óscar no había escrito la carta para Marcela, había escrito para María Elena. Y decía, en una prosa legal y cuidadosa: tuve que resolver asuntos de conciencia que me atormentaron durante años. Decidí, antes de morir, pues tengo poco tiempo, confesar mis pecados y devolver lo que fue robado. Los documentos de la casa de su madre, Rosalía Salvatierra, fueron falsificados por mí a cambio de monedas de oro, por orden de doña Marcela. Anexo copias de los documentos originales, legítimos, notariados, que prueban que la casa, la tierra y los bienes de su madre pertenecen a usted, no a ella. Que Dios me perdone. Junto a la carta había documentos que Rosalía había preparado con cuidado, con testigos respetables, con toda la legalidad que una mujer viuda pudiera organizar para proteger a su hija. Documentos que Marcela había robado, falsificado, desaparecido. María Elena leyó la carta 3 veces. Sus manos no paraban de temblar, su mente no lograba procesar, porque esto significaba que ella no era una niña sin nada. Ella era dueña de una casa. Marcela había mentido. Todo lo que había sufrido había sido por robo. Guardó la carta debajo de su vestido, contra su corazón, como si pudiera absorber la verdad a través de la piel. Cuando Marcela llegó a casa aquella noche, estaba radiante. Había conversado con el padre don Félix sobre organizar una misa especial en su homenaje. Una misa de acción de gracias por su bondad con la huérfana. Muchas familias ricas se habían ofrecido para contribuir con velas, incienso, flores. Será la coronación de mi sacrificio,
dijo Marcela, sentándose a la mesa mientras María Elena servía el caldo. El obispo puede hasta venir de Morelia. El obispo puede estar aquí para reconocer públicamente mi trabajo. Piénsalo bien, María Elena. ¿No es esto una bendición para ti? ¿No es esto una validación de que mi cuidado fue correcto? Dios mismo está validando mi sacrificio. María Elena permaneció en silencio, permaneció invisible, permaneció como siempre, esperando, pero esta vez esperaba por algo específico, esperaba por justicia. En aquella noche, cuando Marcela dormía, María Elena retiró los documentos de debajo de su vestido y los leyó nuevamente a la luz de una vela. Leyó el nombre de su madre tantas veces que comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de reconocimiento, eran lágrimas de la verdad finalmente encontrando luz. Y María Elena hizo algo que había aprendido que era peligroso hacer. Ella comenzó a planear estrategia, porque ahora sabía que Dios no la había olvidado. El destino no la había abandonado. El universo había apenas estado esperando el momento correcto para revelar la verdad. Los documentos se quedaron escondidos por 2 semanas. 2 semanas en que María Elena fingió no saber nada, en que continuó trabajando, en que continuó sufriendo. Pero había una diferencia ahora. El dolor tenía un propósito. El sufrimiento tenía una dirección. El cansancio era ahora estrategia, no apenas resignación. En aquella segunda semana, María Elena fue a hacer un mandado para Marcela en la notaría en Pátzcuaro. Marcela había enviado diversas cartas para don Óscar, exigiendo que negara haber escrito la confesión, amenazando con denunciarlo al obispo por sus falsificaciones anteriores. Pero don Óscar había desaparecido. Había viajado a Guadalajara. Había dejado apenas un asistente joven, un muchacho de 20 años llamado Federico, que no tenía poder para hacer nada. María Elena entró en la notaría y pidió hablar con Federico. Le mostró los documentos que había traído consigo. Le mostró la carta de confesión de don Óscar. Le mostró los documentos originales, legítimos, notariados, que comprobaban que ella era la propietaria legal de la casa de Tzintzuntzan. Federico, que era un hombre de conciencia que había testificado la corrupción de don Óscar con disgusto durante años, confirmó todo. Confirmó que los papeles eran legítimos. Confirmó que la falsificación había ocurrido. Confirmó que María Elena tenía razón. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Federico, con una expresión que mezclaba pena y admiración por el coraje de esta niña. María Elena vaciló, porque había varias opciones. Podría tomar todo para sí. Podría denunciar a Marcela a la policía. Podría simplemente desaparecer con sus documentos y comenzar una nueva vida lejos de Tzintzuntzan. Pero María Elena pensó en todas las mujeres de Tzintzuntzan que creían que Marcela era una santa. Pensó en todas las niñas que podrían caer en la esclavitud de Marcela si ella no lo hacía. Pensó en su madre, Rosalía, que había confiado que su hija sería protegida. Pensó en Dios. «Quiero que todo quede documentado», dijo María Elena, y había una firmeza en su voz que no había estado allá antes. «Quiero que sea legal. Quiero que quede en registro, para que nadie pueda negar, para que no pueda haber duda». Federico comenzó el proceso legal. Era complicado, había burocracia, había necesidad de testigos, pero Federico era concienzudo. Trabajó discretamente, recolectando firmas, reuniendo pruebas. Llevó 2 semanas, 2 semanas en que María Elena continuó fingiendo normalidad en casa de Marcela. Aquellas 2 semanas fueron las más largas de su vida, porque ahora conocía la verdad, y era imposible no dejarla desbordar. Era imposible no dejar que la rabia, finalmente reconocida, transmigrara a través de cada fibra de su cuerpo. Una noche, mientras lavaba los platos, Marcela notó. «¿Por qué estás sonriendo?», preguntó Marcela sospechosa. «¿Por qué estás mirando así?». «No estoy mirando de forma alguna», respondió María Elena, y retornó su atención a la vajilla. Pero Marcela se acercó. Marcela siempre se acercaba cuando sentía que había algo mal,
como un animal depredador que siente que su presa está herida de forma diferente. «Tú sabes algo», dijo Marcela, no como una pregunta, sino como una acusación. «Hay algo diferente en ti, hay algo rebelde». El corazón de María Elena se aceleró, porque si Marcela descubría antes que todo estuviera finalizado, Marcela destruiría los documentos. Marcela tendría tiempo para actuar. Marcela siempre tenía poder de más cuando tenía tiempo. «Apenas estoy cansada», dijo María Elena, usando las mismas palabras que había usado semanas antes. «Apenas estoy cansada». Y Marcela, de forma que hoy María Elena comprende que fue intervención divina, de forma que hoy comprende que fue el destino moviendo los hilos invisibles, creyó o fingió creer. Retornó a rezar su rosario, dejando a María Elena en paz por una noche más. Al día siguiente llegó una carta de Federico. La carta decía simplemente: «Todo está listo. Ven mañana al amanecer. Trae testigos si puedes». María Elena pidió ayuda al viejo vendedor de flores del mercado, el hombre que le había dado la flor roja tantos meses atrás. Su nombre era Don Tomás. Él era respetado en la comunidad. Había sido amigo de su padre, Don Javier. «Don Tomás», dijo María Elena, acercándose a él en el mercado, sus dedos aún adoloridos de las quemaduras de días de trabajo. «Necesito ayuda. Necesito de un hombre de honor para ser testigo de algo importante, algo que cambiará todo». Don Tomás la miró con aquella mirada gentil que le había dado la flor tantos meses antes, y sin hacer preguntas, respondió: «Vengo contigo, niña. Donde tú vas, yo voy». En aquella madrugada, mientras Marcela dormía, María Elena dejó la casa. Dejó una nota que decía: «Vuelvo al amanecer». En la notaría en Pátzcuaro, Federico había preparado todo. Los documentos estaban sobre la mesa, los sellos estaban colocados, las firmas estaban validadas. Y había otro testigo allí, el propio obispo de Morelia, que había venido cuando Federico le contó la historia. El obispo era un hombre de 60 años, con rostro que había cargado mucha verdad y mucho sufrimiento. Había comenzado su vida como uno de los muchos hijos de una familia pobre. Conocía pobreza, conocía injusticia, conocía el peligro de la hipocresía que se escondía detrás de rosarios y devoción pública. «María Elena Flores Salvatierra», dijo el obispo, y al oír su nombre completo, María Elena sintió como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había perdido años atrás. «Eres la heredera legal de una casa, una tierra y diversos bienes que pertenecieron a tu madre, Rosalía Salvatierra. Eres también la víctima de fraude, robo y abuso, y la Iglesia, que debería haberte protegido y no lo hizo, pide tu perdón». María Elena firmó documentos. Documentos que la hacían de nuevo dueña de algo. Documentos que la volvían de nuevo persona con derechos. Pero había más. Don Tomás, antes de partir de la notaría, pidió una palabra con el obispo. Don Tomás había conocido a Marcela cuando ella llegó a Tzintzuntzán. Había visto cómo ella había tratado a María Elena a lo largo de los años. Había asistido de lejos, incapaz de hacer nada sin prueba, sin autoridad legal. Pero ahora había prueba. Ahora había autoridad. El obispo escuchó. Y el obispo, que había comenzado como un niño pobre y conocía el peso de la injusticia, decidió que esto debería terminar no silenciosamente, sino públicamente. «Volveremos a Tzintzuntzán», dijo el obispo, y su voz tenía aquel tono que viene de siglos de iglesia, de autoridad que no podía ser cuestionada. «Y confrontaremos este fraude a la luz del día, porque la hipocresía no prospera apenas cuando hay oscuridad. Prospera también cuando hay silencio cómplice, y la Iglesia ya fue cómplice de más. Cuando llegaron a Tzintzuntzán, al final de la mañana, ya había multitud en la iglesia, porque Federico había enviado mensajes, porque don Tomás había comentado en el mercado, porque el obispo venía, y cuando el obispo venía, todos querían saber por qué. Marcela estaba rezando en el altar cuando entraron, estaba arrodillada, con su rosario en la mano, con aquel rostro de devoción que había perfeccionado a lo largo de los años. Cuando vio a María Elena entrando con el obispo, con don Tomás, con Federico, su rostro empalideció. «Doña Marcela»,
dijo el obispo, su voz resonando por la pequeña iglesia, reverberando a través de adobe y madera y siglos de oración. Necesito que se levante, necesito que explique para esta comunidad cómo es que usted, una mujer que rezaba cada día, que participaba de cada misa, que proclamaba su devoción a Cristo Salvador, robó de una niña huérfana su herencia. Necesito que explique cómo es que usted falsificó documentos legales. Necesito que explique cómo es que usted esclavizó a una niña mientras era llamada santa por las mujeres de esta villa. Marcela intentó negar, intentó decir que era envidia de María Elena. Intentó decir que era conspiración. Intentó usar la misma manipulación que había usado durante años. Intentó apelar al sentido de pena que las mujeres devotas de la comunidad tenían por ella. Pero el obispo presentó los documentos, presentó la confesión de don Óscar, presentó las firmas originales de Rosalía, presentó la verdad. Y la verdad, cuando finalmente sale a la luz después de tantos años de oscuridad, tiene un peso que ninguna negación puede equilibrar. Las mujeres que habían tocado a Marcela con admiración retiraron sus manos. Las mujeres que habían besado su rosario se alejaron. Las mujeres que la llamaban santa comenzaron a susurrar. Los susurros se convirtieron en murmullos. Los murmullos se convirtieron en voces que acusaban. Y Marcela, conforme veía su mundo caer, conforme veía su falsa santidad ser destrozada públicamente, hizo algo que nadie esperaba. Confesó todo. Confesó la falsificación, confesó el robo, confesó la esclavitud de María Elena, y cuando confesó, algo quebró en ella. Quebró de forma tan completa que comenzó a gritar que la vida había sido injusta, que su padre había amado más a su segunda familia, que ella merecía herencias que nunca había recibido, que María Elena era apenas una niña y había recibido más amor en 8 años de lo que Marcela había recibido en toda su vida. Su odio, reprimido durante años, se desbordó como bilis de una herida infectada. Y entonces, conforme gritaba, conforme confesaba públicamente sus crímenes, conforme veía a la comunidad alejarse de ella con disgusto, Marcela cayó. Simplemente cayó, sus rodillas cediendo, sus ojos cerrándose, su cuerpo desmoronándose como un edificio cuyos cimientos habían sido comidos por termitas. Cuando despertó, estaba acostada en el suelo de la iglesia, rodeada por mujeres que no la reconocían más. Estaba sangrando del rostro donde había golpeado contra el piso de piedra. Estaba sola, y esta vez nadie la había ayudado. Los días que siguieron fueron días de transformación para Tzintzuntzan. Marcela fue llevada por la policía para Morelia. Sería juzgada por fraude, robo, abuso de menores. Su propia confesión pública había sellado su destino. No había defensa, no había argumento que pudiera anular la verdad que había salido de su propia boca, frente a docenas de testigos, bajo la autoridad del propio obispo. Pero antes de que partiera, el obispo convocó una misa especial, una misa que no era para celebrar la santidad falsa, sino para exponer la verdad, para validar el sufrimiento de María Elena, para reconocer el fracaso de la Iglesia en proteger a una niña vulnerable. En la misa, delante de toda la comunidad, el obispo pidió que María Elena se levantara. Y cuando ella se levantó, temblando un poco porque aún era joven, aún era asustadiza, aún estaba aprendiendo que podía existir sin estar escondida, el obispo colocó las manos sobre su cabeza. María Elena Flores Salvatierra, dijo el obispo, fuiste robada de tus años, fuiste robada de tu educación, fuiste robada de tu infancia, fuiste explotada y abusada por alguien que la comunidad creía ser una santa. Pero veo ahora que en ti, en esta niña, hay algo que Marcela nunca tuvo, a pesar de toda su devoción falsa. Hay verdadera fe, hay verdadera compasión, hay verdadera belleza moral. Y el obispo hizo una señal de la cruz sobre su frente, una
bendición, una validación divina delante de todos. Las mujeres lloraban porque ahora comprendían lo que había sucedido. Ahora comprendían que habían sido cómplices, aunque sin intención, en la esclavitud de una niña, porque creían en una falsa santa. Cuando el obispo permitió que María Elena hablara, la iglesia entera entró en silencio absoluto, el tipo de silencio que precede cosas importantes. «Mi madre», comenzó María Elena, su voz pequeña al inicio, pero ganando fuerza conforme ella hablaba, «dejó una casa para mí, dejó tierra para mí, dejó dinero para mi futuro. Mi madre creía que yo merecería tener una vida, no una vida de trabajo para alguien que no me amaba, sino una vida de posibilidades». María Elena hizo una pausa. Sus manos temblaban mientras hablaba. «Marcela robó eso de mí. Pero algo que Marcela no logró robar fue mi memoria de mi madre. No logró robar el recuerdo de la voz de mi madre. No logró robar la fe que mi madre me enseñó. Y finalmente, no logró robar mi vida». Ella miró directamente hacia donde Marcela había estado antes de ser llevada hacia afuera por policía municipal. «Doña Marcela robó mucha cosa», continuó María Elena, «pero robó especialmente una verdad, que Dios ve, que Dios siempre ve, que no importa cuántas veces una persona reza en público, no importa cuántos rosarios ella reza, no importa cuántas palabras cristianas ella dice, Dios ve el corazón, y Dios no es engañado por hipocresía. Dios nunca es engañado». Cuando María Elena se sentó, la iglesia entera comenzó a aplaudir. Comenzó con las mujeres ancianas, después los hombres, después los niños. Un sonido que se había originado de silencio, que había crecido de reconocimiento, que se había convertido en celebración de justicia. En los días siguientes, don Tomás ayudó a María Elena a retomar su casa, la casa que había pertenecido a su madre, la casa que ahora era legal y legítimamente suya. Dentro de ella encontró la caja de barro que su madre había enterrado, la caja que Marcela había buscado durante años, pero nunca encontrado, porque la había escondido en un lugar tan bien disimulado que apenas la energía de Rosalía sabía dónde estaba. La caja contenía oro, monedas de oro, dinero suficiente para que María Elena pudiera estudiar, dinero suficiente para que María Elena pudiera vivir sin trabajar hasta morir por desgaste físico, dinero suficiente para que María Elena pudiera tener futuro. Y había algo más. Había una carta de Rosalía escrita para su hija, para ser abierta cuando María Elena fuera adulta. Rosalía había anticipado su muerte, había dejado palabras que atravesarían el tiempo. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que yo morí, significa que dejé el mundo sin poder ver a ti crecer. Pero quiero que sepas algo, no importa lo que suceda, no importa quién intente hacerte creer que eres menos de lo que eres, tú eres hija de una mujer que amaba profundamente. Tú eres hija de una mujer que confió en Dios. Tú eres hija de una mujer que creyó que el universo está del lado de los buenos. Vive de tal forma que honre esa creencia. Vive de manera que haga con que mi fe sea justificada. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz. Mi amor, siempre». Cuando María Elena leyó aquellas palabras, escritas por la mano de su madre tantos años antes, comprendió que había una conexión que Marcela nunca logró romper. Había una conexión entre Rosalía y ella que había atravesado muerte, que había sobrevivido al robo, que había persistido a través de la esclavitud. La fe de su madre había sido justificada. En el transcurso de algunos meses, la vida de Tzintzuntzan cambió. María Elena frecuentó la escuela en Morelia. Frecuentó la escuela que Lupita frecuentaba, aprendió a leer libros, aprendió francés, aprendió que había un mundo más allá de los campos de Michoacán. La casa de Rosalía se convirtió en un lugar de refugio para otras niñas vulnerables. María Elena, recordando su propio sufrimiento, ofreció abrigo a huérfanas, ofreció educación a niñas que no tenían recursos, ofreció amor a niñas que habían
habían sido abandonadas. Marcela fue juzgada y condenada. Pasaría muchos años en la prisión de Morelia, su cuerpo envejeciendo rápidamente en aquel lugar oscuro, su espíritu definitivamente quebrado. Algunas de las otras mujeres que habían recibido favorecimiento de ella, que habían recibido monedas para ser sus amigas, la abandonaron completamente. Nadie la visitaba, nadie escribía cartas. Marcela, que había tenido tanto miedo de la soledad, se encontró finalmente completamente sola. El obispo regularmente correspondía con María Elena. Había algo en el destino de aquella niña que lo tocaba profundamente. Había algo en la forma como la verdad había finalmente brillado a través de la oscuridad que había restaurado su propia fe. Y 2 veces al año, en el aniversario de muerte de su madre y en el día de su propia liberación, María Elena retornaba a la iglesia de Santo Saturnino. Se arrodillaba donde Marcela solía arrodillarse. Rezaba no por venganza, porque la venganza había venido sin su pedido. El universo se había encargado de ajustar los balances, sino por compasión, porque María Elena había comprendido algo que pocas personas comprendían, que Marcela también había sido víctima. Había sido víctima de su propio odio, había sido víctima de su incapacidad de amar. El destino había expandido su sufrimiento justamente porque ella había causado sufrimiento innecesario. Una noche, cuando María Elena tenía 19 años, cuando había recuperado completamente su vida, cuando estaba comenzando a soñar sobre el futuro, la flor roja que había plantado detrás de la casa floreció. La misma flor que había plantado cuando era una niña esclavizada, la misma flor que había regado a través de noches de oscuridad, la misma flor que había sido su único acto de resistencia contra una tiranía que había parecido intransponible. Floreció como símbolo de que la paciencia no es rendición, que esperanza no es ingenuidad, que fe es la herramienta más poderosa que existe. Y en aquella noche, bajo la luz de la luna de Michoacán, María Elena regó aquella flor una vez más. Regó con lágrimas que no eran de tristeza. Regó con gratitud por un destino que había permanecido a su lado mismo cuando había parecido estar muy distante.